Muy buenos días, mis hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno en esta hora. Damos gracias a Dios por este día precioso, el cual el Señor nos permite estar en su casa. Estamos como siempre agradecidos a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar en la iglesia La Rosa de Sarón, la cual se encuentra en la ciudad de Madrid, España, en la calle del Alto de la Sardenilla, 28, vía de Vallecas. Nos encontramos acá por la gracia del Señor y hoy domingo 22 de junio, son las 11:14 de la mañana. Siempre iniciamos la enseñanza o el estudio bíblico los días domingos a las 11, y a los que nos escuchan y a los presentes en este lugar damos la bienvenida a este estudio número 14 que vamos a estar ahora desarrollando. Y queremos ante todo recordar que hoy iniciamos un nuevo trimestre que hemos estado desarrollando desde este año 2025. Hoy vamos a empezar un nuevo trimestre acerca de la persona del Espíritu Santo. Y como todos sabemos, la iglesia La Rosa de Sarón es una iglesia que firmemente cree en la pluralidad, o lo que llamamos la Trinidad de Dios. Creemos firmemente que hay un solo Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos coexiste y tiene una esencia única, y que realmente sabemos que la Escritura no es ambigua a estas verdades. Para el mundo esta verdad quizás es un poco paradójica, pero nosotros por fe afirmamos y creemos que hay un solo Dios. No creemos en tres dioses, ojo, sino en un solo Dios. Y nuestro Padre Celestial ha manifestado claramente en su palabra, y que ha dejado esta verdad plasmada desde el Génesis y el Apocalipsis. Y en este tema trimestral vamos a estar hablando del Espíritu Santo, sobre todo en la conducta cristiana. Y vamos a enfocarnos en varios aspectos de cómo el Espíritu Santo, el cual ha dejado el Padre como una promesa, eso lo podemos ver en Juan 14:16, nos habla de la promesa que el Padre ha dejado, y nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que no os dejaré huérfanos, sino que dejaré otro Consolador. Y cuando habla de otro Consolador, está hablando de la misma esencia, pero otra persona en cuanto a la personalidad, porque está el Padre, como hablábamos hace un momento, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces, este segundo trimestre está enfocado en el Espíritu Santo en cuanto a la conducta cristiana. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en los creyentes de este nuevo pacto llamado el Pacto de la Gracia, que en sí se ha manifestado a la iglesia de Jesucristo? Y en el estudio número 14, que vamos a estar hoy desarrollando, el título, quiero leerlo, y dice: el Espíritu Santo nos libra del temor. El Espíritu Santo nos libra del temor. Y vamos a ir a la base bíblica que contiene este estudio, y queremos claramente leer brevemente las bases bíblicas, y como siempre los objetivos, el pensamiento central y el texto áureo. Primeramente, las bases bíblicas que vamos a estar nosotros escudriñando se encuentra en el libro de Números, que es el libro que está en lo que se conoce como el Pentateuco. El libro de Números está en estos 5 libros llamados el Pentateuco, o la Torá, o la ley. Y en el libro de Números, capítulo 13, del verso 31 hasta el capítulo 14, del versículo número 3, se encuentra esa primera base bíblica. Son pocos versículos, pero ya vamos a ver el por qué se ha tomado esta base bíblica. Y segundo, vamos a buscar en Job capítulo 3, del versículo 24 al 26. De penúltimo vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 46, del versículo 1 al 5. Y por último vamos a leer un precioso salmo que todos lo conocemos, incluso hasta de memoria, y ese Salmo 91, del versículo 1 al 6. ¿Y cuáles son los objetivos de esta enseñanza, queridos hermanos, y los que nos están escuchando
a través de las redes sociales de la Iglesia La Rosa de Sarón. Siempre son 3 objetivos. El primero es analizar los trágicos efectos del temor en la vida cristiana. Y lo quiero leer nuevamente. Analizar los trágicos efectos del temor en la vida cristiana. Segundo, aprender a controlar las emociones de miedo y fobias. Y el último es empezar a descansar, y creo que este es más importante en mi consideración, dice que empezar a descansar totalmente en la protección divina. Y vamos a ver por qué los objetivos tienen esta temática. ¿Cuál es el pensamiento central? Es el siguiente: el Espíritu capacita al creyente para desalojar de su mente y de su corazón todo lo que pueda atemorizarlo. Y el texto áureo es un texto muy conocido que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en capítulo 1, verso 7, y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 3 aspectos fundamentales: poder, amor y dominio propio. Entonces, amados hermanos, ya con este preámbulo vamos entonces a proceder con la cita bíblica que se encuentra en Números 13 de 31 al 33. Luego al capítulo 14 de Números, del versículo 1 al 3. Leemos la palabra de nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Consolador, el Espíritu Santo. Y dice: pero los hombres que habían subido con él, pueden leerlo atrás de la pantalla si desean, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, vamos a leer el verso 33, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Y vimos allí a los nefileos, o los gigantes. En el texto hebreo dice nefileos, por eso aquí quizás se pregunte por qué, pero esa es la traducción en este caso contextual, nefileos. Y parecíamos langostas ante sus ojos. Ahora vamos a ir al capítulo 14, para que me sigan, en el versículo 1 al 3. Y dice el verso número 1, siguiendo el contexto de esta historia: entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la asamblea les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Verso número 3 dice: ¿para qué nos trae, una pregunta, Jehová o Yahvé, a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa. ¿No nos sería mejor ser devueltos a Egipto? ¿Qué pensamiento? Ahora vamos a Job. Son diversas citas, pero cada una de ellas tiene una causa, y cuando entremos en el desarrollo veremos el porqué. Dice Job 3 de 24 a 26: porque en lugar de mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos se derraman como aguas, porque lo que temía me ha sobrevenido, y lo que recelaba me ha llegado. No tengo paz, ni tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación. Vamos ahora al Salmo 46, del 1 al 2. Salmo 46, vamos a dar un tiempo para buscarlo. Salmo 46, en realidad es del 1 al 5. Y dice Salmo 46 al director del coro de los hijos de Coré, en Alamot: cántico Elohim, el cántico. Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se derrumben en el corazón del mar. Aunque bramen, verso 3, y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah.
Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, el santuario, la morada de Elión. Elohim está en medio de ella, no será movida. Elohim le ayudará a clarear la mañana. Hasta ahí el Salmo 46, del 1 al 5. Por último, vamos a leer el Salmo 91, del 1 al 3. Vamos a ver por qué esta dinámica en esta enseñanza número 14 y el por qué tenemos estas citas, pero vamos a ver que cada una de ellas tiene una parte y una contraparte. Por esa razón, estamos leyendo diversas citas y ahora leemos por último Salmo 91 del 1 al 6. Dice: el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del El Shaddai, o del Todopoderoso. Diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Él te liberará del lazo del pajarero, del cazador, porque hay cazador se refiere al que caza aves, por eso dice el pajarero literalmente, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saete que vuele de día, ni pestilencia que haga en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Muy bien, mis hermanos, esta es una cita que vamos a estar, con la ayuda del Señor, desarrollando a través de la enseñanza número 14, que se titula como el Espíritu Santo nos libra del temor. Y quiero ir más allá del aspecto teórico, quiero ir al aspecto práctico de lo que nos enseña estos pasajes de la Biblia. Y creo que todos estamos conscientes que una de las realidades que el ser humano vive en su vida actual, personal, incluso desde que el mundo, el Señor lo creó, podemos decir que después de la caída hay algo que se ha introducido en el alma del ser humano, que es el temor. Claramente podemos decir que cuando el hombre peca, sucede algo allí que trajo no solamente una separación de su creador, sino que también trajo un temor hacia el mismo creador. Recordemos que cuando el hombre cae en pecado, ¿qué sucedió allí en el Edén? ¿Qué sucedió cuando el creador, cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta a los dos hombres, en este caso hombre y mujer, y les pregunta que dónde estaban? ¿Qué sucedió o qué manifestó Adán y Eva cuando escuchan aquella voz del creador? ¿Dónde estaban ellos, hermanos? Escondidos, ¿verdad? Entonces el temor no es algo nuevo, sino que es algo que se ha podido originar desde una caída que se llama de esa forma porque se refiere al pecado que introdujo el hombre a través de la desobediencia. Entonces en la Escritura podemos hallar muchos ejemplos de cómo el temor ha invadido el corazón del hombre. E incluso de muchos hijos de Dios, el temor muchas veces está en nosotros. El temor quizás a perder algo, el temor quizás a enfermarse, el temor quizás a nuestra familia, a familiares de que no conozcan al Señor, el temor de que quizás, en este caso los padres, de que sus hijos no puedan llegar a conocer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, o el esposo hacia la esposa, o la esposa hacia el esposo, y tantas cosas por las cuales el temor muchas veces invade nuestra mente y corazón. Entonces, vemos claramente que el temor se ha vuelto como una parte del alma que ha manifestado en sí la inseguridad e incluso la desconfianza de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, esta enseñanza que hoy vamos a estar desarrollando tiene 3 puntos esenciales. La primera es: los temores y la ansiedad conducen al desastre. Los temores y la ansiedad conducen al desastre, y quiero que podamos ver claramente, como leímos en los pasajes anteriores, cómo estos hombres que habían salido de Egipto y fueron sacados de aquel lugar donde eran esclavos, donde eran oprimidos, donde se encontraban allí prácticamente encarcelados porque no tenían libertad. Pero cuando salen de aquel lugar, su mente y corazón ciertamente aún estaban siendo esclavizadas por el temor. Aún no habían recibido y experimentado de la libertad. Muchas veces, mis hermanos, nosotros podemos estar en Cristo Jesús
pero aún el temor quizás nos encarcela o hasta nos estanca de poder avanzar en las cosas de Dios. A veces hay un temor incluso para hacer las cosas de Dios, un temor para hacer la voluntad de Dios, o un temor incluso a aceptar y a confiar en las promesas de Dios. Recordemos aquella parábola de estos 3 hombres que se les había entregado ciertos talentos. Y para no entrar en detalles de la parábola, sino ir al punto que quiero llegar, es que de estos 3 hombres hubo uno de ellos que no quiso obedecer a lo que el Señor le entregó, y fue el tercero que cuando vino aquel Señor para pedir cuentas a estos hombres, ¿qué sucedió con el tercero? Ciertamente nos dice la Escritura que cuando vino el Señor, él solamente expresó unas palabras y dijo: Señor, es que tuve miedo. Tuve miedo. Entonces allí vemos un ejemplo de cómo el temor muchas veces invade el corazón y nos detiene. Porque no solamente el temor es una emoción, sino que también es algo que se vuelve natural en nuestras vidas. Entonces el pueblo de Israel, a pesar de haber visto las maravillas de Dios, a pesar de haber visto los prodigios más grandes que la Biblia registra, por cierto, en el libro de Éxodo específicamente, fue un pueblo que vivía atemorizado. Fue un pueblo que vivía con mucho miedo, que podía, en este caso, detener el caminar que Dios había trazado para entregar una tierra que fluía leche y miel. Entonces, claramente vemos en el contexto que había un temor en el pueblo de Israel. Hay una ansiedad que los llevaba a dudar de lo que Dios podía hacer. Al punto de que cuando fueron a ver, a explorar aquella tierra, ellos no miraron en sí a las personas. Su miedo no era por los que estaban allí, sino por lo que estaba en su mente. Porque era un pueblo que todavía no tenía confianza en su creador o en su libertador. Y ellos que le dijeron a Moisés: no podemos ir a ese lugar porque hay gigantes y nos pueden devorar y son más grandes que nosotros. Pero cuando 2 hombres insignificantes delante de los hombres, pero no de Dios, que fue Josué y Caleb, cuando ellos entran a la tierra, ¿qué dijeron estos hombres? Ellos dijeron: no hay problema, nosotros lo vamos a comer como si fuese langosta. Entonces aquí vemos 2 mentalidades. Una mentalidad atemorizada y una mentalidad confiada en el que puede darnos la salida en cualquier situación. Entonces, mis hermanos, en esta historia vemos que los temores, como dice el título, y la ansiedad conducen al desastre. Y esto es muy importante en la vida del cristiano, porque muchas veces, mis hermanos, el temor, como decía hace un momento, nos puede llevar incluso a dudar de lo que Dios puede hacer en la familia, en el trabajo, en la sociedad y en todos los lugares donde nosotros nos encontremos. Y en el caso de Job también fue algo muy similar, pero en otro contexto. Y Job, como nos dice la palabra del Señor, era un hombre realmente íntegro, era un hombre que tenía un temor hacia Dios, pero había otro temor que estaba en Job, y era el temor de sus hijos. El temor de que sus hijos no pecaran contra Dios. Y que Job era un hombre que cada día hacía sacrificio por sus hijos. Y no solamente lo hacía por él, sino por sus hijos. Algo que aparentemente estaba bien, pero que no era la responsabilidad de Job. Porque Job tenía que entender que cuando nosotros venimos a Cristo, mis hermanos, nuestra responsabilidad, en este caso como padre, es llevar el consejo de Dios. Pero los hijos deben tomar una decisión de seguir al Señor o de no seguir. En este caso, los padres muchas veces se frustran al ver que sus hijos no obedecen al Señor, o al ver que sus esposos o sus esposas no quieren caminar con Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor y que nuestra oración no llega solamente al techo, sino que traspasa y llega al tercer cielo, y que nuestro Padre inclina su oído y dice: estoy escuchando tu oración, pero yo voy a orar en mi tiempo, que es perfecto, y en mi voluntad, que es agradable, buena. Entonces nosotros vamos a decir: amén, Señor, yo estoy confiado en ti. Pero Job estaba totalmente atemorizado, y cuando Job se encuentra con esta situación, ¿qué sucede? Job expresó estas palabras en Job capítulo 3, y vemos que Job dijo, verso 24: porque en lugar de mi pan
viene mi suspiro, y mis gemidos se derraman como aguas, porque lo que temía me ha sobrevenido. A veces nosotros con nuestras palabras, muchas veces, llamamos las cosas sin darnos cuenta. Y muchas veces pensamos que nuestra boca no puede hacer cosas, pero sí lo puede hacer. Nuestra boca puede hacer cosas buenas o malas, puede bendecir o puede maldecir. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos puede enseñar este primer punto? Y es que el temor, hermanos, es algo que muchas veces nos puede llevar a consecuencias que pueden traer un desastre en nuestra vida. Y Job tristemente vivió una experiencia desagradable que muchos de nosotros lo conocemos. Una historia trágica, una historia que realmente nos muestra cómo él sufrió, cómo padeció y cómo perdió todo de la nada, después de haberlo tenido todo. Pero vemos también el trasfondo espiritual y soberano que a pesar de que había allí una influencia y un ente maligno que era Satanás, sin embargo Dios tenía el control. Dios nunca pierde el control. Dios jamás pierde las batallas de sus hijos, porque Él es el que pelea nuestras batallas. No somos nosotros, amados hermanos. Y como dice el libro de Zacarías, no con fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces allí vemos que si el temor viene, porque vendrá a nuestras vidas, porque va a estar en nuestras vidas y porque va a ser parte de nuestras vidas, pero no debe ser el final del propósito que Dios tiene en nosotros. Entonces el temor es una realidad, pero no es el final. Entonces la realidad de Job fue que había temor, pero Job después vio el propósito de Dios al final de la historia y de lo que experimentó en su vida. ¿Y cuál fue el final? Que Dios le devolvió el doble o más de lo que él esperaba y de lo que él incluso no se imaginaba. Por eso dice Efesios claramente, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante las cosas de lo que esperamos y entendemos, a él sea la gloria y la honra. Entonces, amados hermanos, este primer punto, vemos claramente que los temores y la ansiedad conducen al desastre. Ahora vamos al segundo punto, y es que la protección que Dios da no deja lugar al temor. Aquí vemos un contraste de esta enseñanza. Primero vemos el temor allí que está como parte de nuestra naturaleza, porque al principio expresé que el temor no era algo natural en el hombre, no existía en el hombre, no estaba en el hombre cuando no había pecado. Pero cuando el pecado se introduce, queridos hermanos, por causa de la desobediencia, entra el temor en el corazón y en el alma. Y se adhiere a la vida, no solamente de Adán, sino de toda la humanidad. Y por esa razón el mundo vive a escondidas de Dios. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted le habla a alguien de Dios, la persona se incomoda, o la persona se perturba, o hasta hay personas que dicen, yo no creo que pueda llegar al cielo, porque yo no soy realmente bueno, y aunque realmente no lo es, sin embargo, hubo uno que sí es bueno, y que sí vino a la tierra, y que sí cumplió, y que sí obedeció, y que derramó sangre, para que a través de esa muerte de cruz, podamos ser salvos. Entonces el mundo vive atemorizado, pero a veces muchos hijos de Dios viven atemorizados también. Pero hoy, ¿qué nos enseña la Escritura? Segundo punto es la protección que Dios da no deja lugar al temor. Todos conocemos este salmo, un salmo que es claramente un salmo lleno de promesas, un salmo lleno de verdades que a veces cantamos pero no vivimos, de verdades que nosotros cantamos pero no las practicamos, que las conocemos pero jamás o muchas veces cuando vienen los momentos difíciles o cuando el temor se acerca a nuestra puerta del corazón, muchas veces, mis hermanos, no recordamos este salmo. Y como dice este salmo precioso, 46, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Y qué más es Dios? Es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Pero ¿qué sucede cuando viene el temor? Al parecer se nos olvida quién es nuestro socorro, quién es nuestro amparo, quién es nuestra fortaleza y quién es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, mis hermanos, ciertamente hay una realidad, y es la realidad del temor. La realidad del temor que a veces nos abate, que a veces nos detiene,
que a veces nos amarra, incluso a veces nos encarcela el alma y no nos permite adorar a Dios, glorificar a nuestro Padre, dar gracias a Dios en medio de las tribulaciones, porque el temor a veces se vuelve mayor. Y todos conocemos una historia de aquel gigante filisteo que desafió al ejército de Israel, que todos sabemos su nombre, que se llamó Goliat. Pero a veces olvidamos que el gigante no era tanto una persona, sino que era un gigante que había en la mente y en los corazones del pueblo de Israel, porque todos estaban atemorizados y decían: este gigante nadie lo podrá vencer. El mismo rey Saúl tenía miedo al gigante, pero había uno pequeño, sencillo, humilde, que era un pastor de ovejas, que no tenía ningún tipo de imagen, quizás influyente en el pueblo de Israel, que dijo: ¿quién es ese? ¿Quién es ese que desafía al ejército de Dios? Y ese jovencito, que se llamaba David, fue el único que entendió que el gigante realmente es Dios. Ese es el gigante, hermanos. Ese es el que derriba a los que se creen gigantes, a los que se creen poderosos, a los que se creen que tienen mucha fuerza, pero no la tienen. Entonces David demostró allí que el gigante era el Dios Todopoderoso. Y al final David, por cierto, quiero hacer aquí un paréntesis rápidamente, fue uno de los autores de estos salmos. Y los salmos que usted y yo leemos no son salmos solamente de alabanza y de oraciones, son salmos, hermanos, que expresan realidades y experiencias que vivió estos hombres de Dios. Y quiero que ustedes me acompañen rápidamente a algo que quiero enseñarles por si algunos no lo saben. Y quiero solamente hacer un hincapié a esto. Y es que el libro de Salmos fue escrito por David, pero no fueron todos los salmos. Fueron aproximadamente, o por lo menos, 75 de los 150 salmos. A veces pensamos que todos son de David, pues déjenme decirles que no. No fueron todos escritos por David, pero quiero que veamos rápidamente al libro de los salmos. Vaya al salmo número 1. Si vemos claramente el libro de Salmos, por si usted no lo sabe y los que nos escuchan, este libro es considerado para el pueblo de Israel el himnario de Israel. Es el libro que usan los judíos para adorar a Dios, que por cierto nosotros también usamos como iglesia. Muchos de los salmos, como el 46, es un himno que cantamos nosotros y lo sabemos. Pero para entrar en lo que quiero decir en el tema, y no ser muy extenso, los salmos, están divididos en 5 libros. 5 libros, hermanos. El primer libro de Salmos se encuentra el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Usted puede ver ahí su Biblia, creo que sí lo está ahí, dice libro 1. ¿Sí o no? Ese es el primer libro de los Salmos. Es un libro dividido en 5 libros. El primer libro se encuentra en el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Ahora vaya al Salmo 42 conmigo. Vaya rápidamente allí, por favor, para que usted vea. Salmo 42. Ese es el libro 2. ¿Pueden verlo? Ese es el libro 2, mis hermanos, de los 150 salmos. Ahora vaya al Salmo 73, por favor. ¿Pueden verlo? Ese es el libro 3. Muchas veces lo leemos, pero no lo sabemos. Pero son 5 libros. Vamos ahora al Salmo 90. Por favor. Es el libro 4. Del Salmo 90 hasta el Salmo, en este caso, 106, es el 4.º libro de los Salmos. Y vamos ahora al último libro, que es el 5.º, al Salmo 107. Salmo 107. ¿Pueden verlo? Ese es el 5.º libro. Si algunos lo sabían, gloria a Dios. Y los que no lo sabían, para que lo sepan. Y para que podamos ver que el libro de Salmos son 150 salmos, de los cuales David escribió aproximadamente 75. Y entre ellos está el Salmo no 46, sino del 1, sobre todo al 41. Sigamos ahora a la tercera parte. La tercera parte y última de esta enseñanza es: lo que tenemos que hacer es refugiarnos
en Él. Y este salmo ciertamente es un salmo maravilloso, es un salmo conocido, es un salmo que lo recitamos incluso de memoria, pero que a veces lo olvidamos. Y es que la realidad, mis hermanos, no es solamente que nosotros recitemos la palabra de memoria, sino que podamos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dije hace un momento que en esta enseñanza hay una realidad que se presenta en la vida de los cristianos y es el temor. El temor a perder algo, el temor a no superar una realidad o algún fracaso o algún tipo de situación que usted haya vivido y que muchas veces nos detiene. Hablaba con mi esposa hace unos días de una amada hermana, no se encuentra en este lugar, que realmente yo me puse a meditar y esa persona tuvo una separación con su novio, no eran todavía esposos. Tuvieron 5 años juntos y esa experiencia me dejó pensando. ¿Y qué sucede? Ya han pasado 8 años y esa persona aún no ha querido casarse. Hubo algo allí que se alojó en su corazón. ¿Y por qué? Porque tiene temor de que pueda experimentar lo mismo que pasó con la persona a la cual la abandonó. Porque la persona sencillamente decidió abandonarla sin explicación alguna, la dejó y ella quedó marcada. Y es una joven, por cierto. Es una joven que no tiene ni siquiera 40 años de edad. Y yo le decía a mi esposa que eso muchas veces es emocional, pero también espiritual. Pero es el temor. Y el temor muchas veces, hermano, no solamente nos detiene, sino que nos estanca. Y nos deja ahí paralizados, inmóviles. Y no nos permite a pasar las páginas de la vida, porque todos vamos a tener momentos difíciles en el mundo cristiano. Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. A veces incluso tenemos temor cuando fallamos, no solamente al Señor, sino a una persona. Y pensamos que no podemos recibir perdón de Dios, de que Dios no puede restaurar nuestras vidas, de que Dios no puede restaurar un matrimonio, o la familia, o los hijos, o aún áreas de nuestra vida. Y decimos, es que yo no puedo avanzar, yo no puedo seguir, yo no soy digno. Y así nos encontramos con ese dilema, el temor, hermanos, el temor a no avanzar, el temor a no continuar, el temor a no levantarnos nuevamente y decir, bueno, Señor, aquí estoy. Recordemos aquella parábola del hijo pródigo, aquel muchacho que abandonó a su papá, aquel joven que insultó a su padre, aquel joven que dijo a su papá, mira padre, dame la herencia, ya me quiero ir de aquí. Y que cuando ese joven entró en sí, ¿qué sucedió con él? Él regresó a la casa del padre. Y él regresó atemorizado. Él regresó con miedo. Y le dijo al padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de los siervos. No puedo ser más tu hijo. No merezco ya ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no lo avergonzó. El padre no lo condenó. El padre no lo desterró porque es su hijo. Y el padre dijo, vamos a celebrar porque mi hijo ha regresado. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Y ese es el amor del padre que manifiesta a sus hijos, hermanos. Y ustedes, los que son padres, deben saberlo, cuán hermoso y cuán maravilloso son los hijos. Aunque a veces desobedecen, aunque a veces no hacen las cosas bien, usted como padre o madre debe saber que su hijo siempre será su hijo. Y que usted lo va a amar siempre. Usted siempre lo va a apoyar. Usted va a estar con él porque es su hijo. Aunque muchas veces su hijo no haga las cosas bien. Y quiero que me acompañe a la escritura. Primeramente, que vayamos a un salmo. Y es el Salmo 34, versículo 4. Y el Salmo 34, 4 es un salmo muy hermoso. Y dice, busqué a Jehová y Él me oyó, me respondió y me libró de todos mis temores. Pero quiero que me acompañen ahora a la primera epístola de Juan, primera de Juan 4, y que con esto finalicemos esta enseñanza. Y muchas veces, queridos hermanos, conocemos este pasaje
Pero cuántas verdades no tiene y cuántas verdades a veces desconocemos de este pasaje maravilloso que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, el apóstol Juan, escritor del libro de Juan el Evangelio, 3 epístolas más el Apocalipsis. Es el mismo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. Y dice: en el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué es esto, hermano? ¿Qué significado o qué nos está enseñando la Escritura aquí? Hermanos, el perfecto amor es Jesucristo. El perfecto amor es el Señor. Y a veces nosotros no confiamos en ese amor que Él tiene por nosotros. Y muchas veces estamos tan llenos de ansiedad, llenos de temor, llenos de miedos, que no confiamos en lo que Jesús hizo en la cruz. Y vivimos atemorizados, vivimos desconfiados. No podemos descansar en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. A un punto de que a veces nos sentimos como que si el Señor nos rechazó o nos excluyó. Pero no, mis hermanos, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando descansamos en la gracia del Señor, en la gracia de Dios, hermano, vamos a ser libres. Vamos a ser libres en Cristo Jesús. Y las ataduras, las ligaduras y aún las cadenas se rompen cuando estamos descansando en la gracia de Dios. Pero cuando estamos afanados, cuando nos llenamos de ansiedad, cuando nos llenamos de preocupaciones, cuando nos llenamos de tantas cosas y no dependemos de la persona del Espíritu Santo, hermano, no vamos a poder ser libres. Y hoy el Señor quiere, queridos hermanos, que a través de esta enseñanza usted y yo podamos descansar en la gracia y en el perfecto amor que echa fuera el temor. Y que usted deje tanta ansiedad, tantas cosas que le preocupan y que lo llevan a veces a pensar y estar sentado aquí en este lugar, pero pensando en el mañana, pensando en lo que está pasando en su hogar o con sus hijos o con su matrimonio o con tantas cosas, hermanos. Mis hermanos, yo les digo esto con todo respeto. Yo también tengo familia, yo también tengo mamá y papá, y no todos son cristianos. Pero quiere que le diga algo. Hace muchos años el Señor me dio una palabra, y cada día cuando oro se la recuerdo al Señor. Y yo no vivo realmente con ese temor que tenía antes. Yo decía estas palabras muchas veces y lo comparto como un pequeño testimonio. Yo decía: Señor, yo no quiero que mi familia se pierda. Yo tengo hermanos, tengo mamá y papá. Y esa era una oración que la hacía con mucho temor, pero a veces la hacía con ansiedad. Y andaba desesperado y pensaba muchas veces en el tema del infierno, que es real. Pero el Señor me dio una palabra y hoy día puedo decir que estoy tranquilo. No estoy viendo aún ese cumplimiento, pero el Señor me dijo estas palabras y se las comparto. Me dijo: los tuyos están en mis manos. Gloria a Dios. Así me dijo: los tuyos están en mis manos. Han pasado más de 15 años y mi papá lo veo igual. Mis hermanos lo veo igual. Mi mamá está así. Pero ¿sabes qué? Cuando yo los llamo y hablo con ellos, yo veo lo que Dios dijo de ellos. Y lo creo, hermanos. Y me aferro a esa palabra. No me aferro más a nada. La duda no la acepto. El temor lo rechazo. Y sigo creyendo en esa palabra. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No tengo idea. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. ¿Dónde? Ni idea. Pero Él lo va a hacer. Y usted, querido hermano, que tiene hijos, o esposo o esposa, o familia, aférrese a las promesas de Dios. Y confíe en que el Señor va a traer a su familia. Y deja a un lado el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y deje de atemorizarse cada día y decir: mi hermano y mi hermana, o mi mamá y papá. Olvídese de eso. Ore, sí, pero confíe cada día en el Señor. Y deje de pensar tanto, hermano, porque a veces llegamos a este lugar y no adoramos al Señor. Repetimos una adoración,
repetimos un versículo, pero no creemos en lo que Dios dice en su palabra. Y el libro de Job nos enseña mucho eso, que a pesar de ser un hombre íntegro, estaba atemorizado. Era un hombre irreprensible. ¿En qué sentido? Era un hombre obediente, pero había atemorizado. ¿De quién? De los hijos. ¿Y cuántas veces nosotros estamos así? Hablando en el sentido general, atemorizados por tantas cosas, hermanos. Así que les animamos, iglesia, a los de Sarón y a los que nos escuchan. Dejen que el perfecto amor eche fuera el temor y descansen en la gracia, en la paz de Dios, que guardará nuestras mentes, vuestros corazones en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga sus vidas. Muchas gracias por su tiempo y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.